Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y dejar su me gusta en este video. Hoy traigo una historia que está dando mucho de qué hablar. Afra Saraholu sorprende a todos con sus declaraciones sobre Mert, su expareja, y pide respeto por una relación que marcó su vida. ¿Qué pasó realmente entre ellos? Quédate hasta el final porque te aseguro que no vas a querer perderte ni un detalle. Todo comenzó hace unos días, cuando Afra fue vista en un evento benéfico en Estambul. Vestida de manera sencilla pero elegante, atrajo todas las miradas. Sin embargo, lo que realmente capturó la atención fue su respuesta a una pregunta inesperada de la prensa: Afra, ¿aún mantienes contacto con Mert? Ella sonrió con calma y respondió: Mert es una parte importante de mi pasado, pero prefiero que la gente recuerde nuestra relación con respeto. Las cosas cambian, la vida sigue. Estas palabras, tan directas como emotivas, desataron una ola de reacciones en redes sociales. Algunos fanáticos aplaudieron su madurez, mientras otros interpretaron sus palabras como una despedida definitiva. Mert, por su parte, no tardó en reaccionar desde sus historias. A veces el respeto es la forma más pura de amor, escribió, acompañando la frase con una vieja foto en blanco y negro donde se les ve riendo juntos. Los medios comenzaron a especular inmediatamente. ¿Podría haber un regreso entre ellos? ¿O era este el cierre final de un capítulo? Lo cierto es que Afra y Mert siempre fueron una de las parejas más queridas por el público. Su química en pantalla y fuera de ella hacía que muchos creyeran en el amor verdadero. Sin embargo, como toda historia, la suya tuvo altibajos. Los rumores de celos, las largas jornadas de rodaje y las diferencias de sueños personales fueron apagando poco a poco esa chispa inicial. En una reciente entrevista, Afra confesó: no me arrepiento de nada. Cada etapa me enseñó algo sobre mí y sobre el amor. Pero llega un momento en que hay que cerrar puertas para abrir nuevas. Su tono era sereno, pero sus ojos reflejaban una mezcla de nostalgia y determinación. Mert, por otro lado, fue visto en un concierto con amigos, intentando esquivar a los reporteros. Aún así, cuando uno de ellos le preguntó sobre Afra, solo respondió con una sonrisa: le deseo lo mejor, siempre. Esa frase encendió las redes nuevamente. Algunos usuarios escribieron: Mert todavía la ama, mientras otros comentaban: así se habla, con clase y sin drama. Lo cierto es que, aunque ambos han seguido caminos distintos, sus nombres siguen unidos en la memoria de los fans. Y quizá por eso Afra decidió hacer un llamado directo al público: de verdad, quiero que las personas dejen de comparar, de crear historias que no existen. Mert y yo tuvimos algo bonito, pero eso pertenece al pasado. Ahora solo pido respeto, tanto para él como para mí. Sus palabras fueron recibidas con miles de comentarios de apoyo. Incluso algunos famosos colegas suyos escribieron mensajes de admiración por su valentía y sinceridad. Una de ellas, su amiga cercana Is, comentó: a veces cerrar un capítulo con elegancia es el acto más fuerte que alguien puede hacer. Y es que, en un mundo donde las rupturas suelen volverse espectáculos públicos, la actitud de Afra se sintió refrescante y real. Pero la historia no terminó ahí. Días después de sus declaraciones, varios portales de entretenimiento comenzaron a difundir nuevas imágenes de Afra durante una cena con amigos en el barrio de Karaköy. En una de las fotos, se la veía riendo con un grupo de colegas del mundo del cine, lo que dio pie a nuevas especulaciones sobre su estado emocional. Algunos afirmaban que se la veía más feliz y libre que nunca, otros, en cambio, insistían en que su sonrisa escondía un toque de melancolía. Afra, sin embargo, parece haber decidido mantenerse al margen de los rumores, concentrándose en su carrera y en los nuevos proyectos que tiene por delante. Su próximo trabajo en televisión promete ser uno de los más desafiantes de su carrera. La actriz interpretará a una periodista que debe elegir entre la verdad y el amor, un papel que, según muchos, guarda ciertas similitudes con su propia vida. Cuando los periodistas le preguntaron si el guión tenía algún paralelo con su historia personal, ella respondió con humor: tal vez un poco. Pero al final, el arte siempre refleja algo de nosotros mismos, ¿no? Esa respuesta fue suficiente para que los fans inundaran las redes con teorías sobre si la actriz había aceptado el papel como una forma de cerrar heridas o simplemente como una nueva oportunidad profesional. Mientras tanto, Mert también ha estado ocupando titulares.
El actor fue visto en un rodaje en la costa turca, donde interpreta a un fotógrafo solitario que viaja en busca de inspiración. Curiosamente, algunos medios destacaron que el personaje parece tener un trasfondo emocional muy parecido al del propio Mert. A veces los personajes nos encuentran justo cuando necesitamos contar algo, dijo él en una entrevista reciente. Aunque evitó mencionar directamente a Afra, sus palabras fueron interpretadas por muchos como una referencia indirecta a su antigua relación. En las redes, los seguidores de ambos no han dejado de debatir. Existen quienes sueñan con una reconciliación y quienes prefieren verlos brillar por separado. En Twitter, un usuario escribió: Afra y Mert nos enseñan que el amor puede transformarse en respeto y cariño sin necesidad de rencor. Otro comentó: qué hermoso ver a dos personas que se quisieron tanto hablando con tanta madurez. Estas muestras de apoyo contrastan con los comentarios más críticos que acusan a los medios de explotar una historia que, según ellos, debería quedar en el pasado. Por su parte, Afra parece estar decidida a marcar un nuevo rumbo. En un post reciente en su cuenta de Instagram, compartió una foto en blanco y negro acompañada de una frase que rápidamente se volvió viral: el silencio también puede ser una respuesta. La publicación acumuló cientos de miles de me gusta en pocas horas y fue compartida por varias cuentas de fanáticos que la interpretaron como una manera de cerrar definitivamente el tema. Su estilista y amiga cercana añadió en los comentarios: ella está en su mejor momento, enfocada, tranquila y más fuerte que nunca. En el mundo del espectáculo, donde la exposición pública puede ser implacable, la forma en que Afra ha manejado la situación ha sido vista como un ejemplo de madurez emocional. Lejos de entrar en polémicas, ha optado por la elegancia y la discreción, demostrando que las rupturas no siempre tienen que venir acompañadas de drama. De hecho, algunos psicólogos y expertos en relaciones, consultados por revistas de sociedad, han elogiado su actitud. El respeto mutuo después de una ruptura es una señal de crecimiento personal, comentó una terapeuta en un artículo reciente. Afra y Mert han mostrado que es posible terminar una historia sin destruir lo que alguna vez fue valioso. En los últimos días, ambos actores han coincidido en varios eventos de la industria, aunque sin interactuar directamente frente a las cámaras. Los periodistas, atentos a cualquier gesto, no pudieron evitar notar una breve mirada entre ellos durante la gala de los premios del cine turco. Una mirada corta, casi imperceptible, pero suficiente para desatar una nueva ola de rumores. ¿Fue un simple saludo de cortesía o el reflejo de un cariño que aún no desaparece del todo? Nadie lo sabe con certeza, y quizás esa sea la magia de su historia, un amor que, aunque terminó, sigue vivo en la memoria colectiva. Afra, al ser consultada más tarde sobre ese momento, respondió con una sonrisa tranquila: las personas que han compartido momentos importantes siempre se reconocen, incluso en silencio. Su respuesta, poética y contenida, fue celebrada en todas partes como un ejemplo de clase. Y así, mientras los medios buscan nuevas historias, el público sigue encantado con la forma en que esta pareja ficticia y real al mismo tiempo continúa dejando huella. Porque al final, más allá de los titulares y los rumores, lo que queda es la humanidad de dos personas que aprendieron a amarse, a dejarse ir y a hacerlo con dignidad. Recuerda suscribirte al canal, activar la campanita y dejar tu like si te gustó este video. Nos vemos muy pronto con más noticias exclusivas del mundo del espectáculo. Hasta la próxima.